Hay varios libros en la Biblia que yo no me canso de leerlos. Y los leo una vez y los leo otra vez y otra vez y otra vez. Y puede ser que los haya leído la semana pasada, pero quiero volverlos a leer nuevamente, otra vez. Me dejan algo muy especial. Y no sabría cómo decírtelo, pero sí, me dejan un sabor, me refiero al Génesis. El Génesis, el Éxodo, Deuteronomio, Primera de Samuel, en fin, yo voy ahí y recordar el principio de la humanidad, el principio de la creación, el cómo Dios establece el orden de las cosas. Me deja algo muy bello. Déjame decirte más o menos también porque ahorita lo estoy pensando. Es que me encanta cuando y Dios le habló y Dios le dijo. O sea, siento tan cerca a Dios cuando estoy en el Génesis, por ejemplo. Y cuando dice, y Dios le habló a Moisés y le dijo, ve, habla con Faraón y dile que deje salir a mi pueblo. No. Yo me vuelvo loco, me fascina esa parte, esa relación tan cercana de Dios con el hombre, con Adán, con Abraham, con Noé, en fin. Yo creo que pues casi no hay. En los otros libros sí viene una profecía, sí sabemos que pues lees los Salmos o lees las cartas paulinas o lees varios libros y sí sabes que es palabra de Dios y sí sale en algunos momentos que Dios le dijo tal palabra, ¿no? Pero algo encuentro yo en estos primeros libros de la Biblia. Me dan me transportan a esas escenas, como si fuera una película. Siento como si se estuviera haciendo la película y yo estuviera participando de la película. Aunque como espectador si quieres, pero ahí estoy, en medio del diluvio. Ahí estoy cuando el Señor, confunde las lenguas. Ahí estoy cuando las plagas. Me siento adentro del arca de Noé. Ahí me siento. Hay algo, una magia bellísima. Y en verdad, yo vivo en una ciudad moderna, un tanto hasta, pues, digamos, al estilo de primer mundo. Claro que hay otras ciudades mucho más avanzadas, pero vivo en una ciudad, ¿verdad?, que de retro no tiene nada. Bueno, el estilo de vida de la ciudad lo aprecio, pero no lo amo. O sea, lo aprecio porque vivo en ciudad, aquí está mi trabajo, aquí está mi familia, bueno, todo eso, sí. Pero no es lo mío. Lo mío es el campo. Lo mío son las montañas. Cuando yo era un niño de 12, 13, 14 años, todavía hasta los 15 también, me encantaba, después de mis tareas de clases, me encantaba ir a sentarme a la orilla del río
o meterme a bañar ahí yo solo. Me acostaba ahí entre las piedras y en medio del río. Bueno, me encantaba en las noches mirar las estrellas. Yo hablaba con las estrellas, yo solo. Aparte, mi familia realmente, por el lado de mi madre, todos venían de rancho, de campo. O sea, donde pues había que pues, matar al animal para comer, fuera gallina, fuera cualquier animal, el cabrito, en fin. Yo crecí también entre los maizales, los elotes, en fin. Entonces eso me fascina, oler la bajada, oler ahí el establo donde está la vaca, los burros, caminar. Yo era joven, me iba solo a caminar al campo, solo a caminar. De pronto aparecía un conejo o algo y ahí estaba yo fascinado viéndolo. Me gustaba mirar los peces donde se hacían, les llamábamos pozas. O sea, en alguna parte el río corre, pero en otras se hace un charco, no sé, como una alberquita, pero ahí sigue corriendo el agua, pero es una alberquita natural. Y me encantaba mirar los peces ahí y caminar. Yo fui feliz entre el monte, en el campo, caminando solo. Y claro que tenía muchos amigos, muchas veces nos íbamos todos juntos en pandilla. Tiempos lindos, pero yo soy de ver un paisaje, de ver una montaña, de ver un atardecer. Yo soy de mirar a un arriero, a un campesino que viene adelante estirando con un lazo, con un mecate, estirando al burro, y el burro que viene cargado de leña o cargado de rastrojo, le decimos, ¿verdad? Yo soy de eso. Me encanta sentarme en una piedra grande. Me encanta observar los pajaritos cuando se paran entre los nopales, entre los magueyes. Lo mío es el campo. Entonces, cuando yo voy y veo estos pasajes que son precisamente no en ciudad, entonces lo mío es la creación, la naturaleza. Lo mío es lo más natural. A mí me gusta beber agua del río. Y todas esas cosas naturales, a mí en lo personal, me inspiran mucho. Me conectan mucho con Dios. Entonces, cuando yo voy aquí y leo estos pasajes, ay Dios mío. Sí, para mí en lo personal hay una magia especial y los disfruto enormemente. Mi alma es muy feliz. Mi espíritu se regocija tremendamente cuando estoy en todos estos pasajes que precisamente nos recuerdan eso. Y que Jacob hizo un pozo de agua. O que Raquel o Rebeca andaban juntando leña o iban a recoger el agua o que andaban con las ovejas, con las cabras. Me fascina. Olvídate, me fascina. No, pues que le llevó unos quesos. Ay, no. En fin, quise compartirte eso, ¿verdad? Porque en lo personal, te repito, es para mí muy grato, muy gratificante. Bueno, pues estoy en Deuteronomio capítulo 4, vamos a continuar con el versículo 32.
Bien. Habíamos leído hasta el 31. Sí, así es. Bueno. Porque pregunta ahora, si en los tiempos pasados que han sido antes de ti, desde el día que creó Dios al hombre sobre la tierra, si desde un extremo del cielo al otro se ha hecho cosa semejante a esta gran cosa, o se haya oído otra como ella. Estas palabras del Señor creo que establecen un parámetro muy bello. Es un comparativo que Dios hace entre todas las naciones. Y dice, a ver, investiga, piensa, si ha habido alguna nación que su Dios haya hecho las cosas que yo he hecho. Y aquí menciona una, ¿verdad? ¿Ha oído pueblo alguno la voz de Dios, hablando de en medio del fuego como tú lo has oído, sin perecer? Esta es una obra grandiosa. Hay en el mundo muchas personas con una fe diferente a la cristiana, con una creencia de ciertos dioses, pero ningún Dios se ha manifestado. Ningún Dios ha hecho lo que Dios hizo con su pueblo, que le habló a través del fuego y dice, y no pereciste. ¿Habrá algún Dios que le haya hablado así a los hombres? Ciertamente, ningún Dios. Que Dios haya dado testimonio de sí mismo de esta manera es único. Es único. Y es una prueba irrefutable de que Dios es real, de que Dios existe y de que Jehová de los ejércitos es el único Dios verdadero. ¿Ha oído pueblo alguno la voz de Dios? ¿Qué prueba tan contundente? ¿Qué testimonio tan contundente de parte de Dios para con su pueblo? Se manifestó, Jehová se manifestó a su pueblo. No son solo palabras, no son solo ideas, pensamientos, reflexiones que nos han llevado a formar un Dios. No. Son pruebas contundentes de un Dios real, de un Dios que le habla al hombre, de un Dios que escucha al hombre. Ha intentado Dios venir a tomar para sí una nación de en medio de otra nación, con pruebas, con señales, con milagros y con guerra, y mano poderosa y brazo extendido, y hechos aterradores como todo lo que hizo con vosotros Jehová vuestro Dios en Egipto, ante sus ojos? Ningún Dios ha hecho eso. Esas grandes señales,
Y ahí están. Ahí está Egipto. Ahí está el río Nilo. Ahí está esa historia plasmada. Ahí está esa geografía como evidencia de lo que Dios ha hecho. Y aún más, aún más. Ahí está ahora la ciencia confirmando que en verdad ocurrieron, que en verdad se abrió el Mar Rojo, que en verdad cayeron las plagas, que sí hubo un diluvio. A ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. Amén. No hay otro Dios que haya hecho eso. No hay otro Dios que se haya manifestado hacia el hombre. Ningún otro Dios. En muchas de las creencias, déjame decir así por lo cercano, los mayas, por ejemplo, con sus creencias religiosas y más, y pueblos de toda la tierra, de todas los 5 continentes, tienen a veces sus creencias de un Dios lleno de fábulas. Dioses mitológicos. Pero algo tangible, algo así palpable, que se puede comprobar, como estos hechos gloriosos que Dios hizo para manifestarse a la humanidad, para que el hombre crea, para que el hombre no tenga ningún pretexto. Nada más nuestro Dios lo ha hecho. Desde los cielos te hizo oír su voz para enseñarte, y sobre la tierra te mostró su gran fuego, y has oído sus palabras de en medio del fuego. Una de las cosas que esta semana me tocó por ahí mirar ahí en alguna publicación es acerca de pues las excavaciones que se han hecho hacia el fondo de la tierra, ¿no? Y cómo pues no, imposible llegar, al menos con los métodos humanos ahora no se puede, pero lo poquito que Dios les ha permitido entrever confirma que la tierra en su interior está hecha como Dios dice en su palabra. Y esas son cosas fantásticas. O sea que de tiempo en tiempo Dios permite que la ciencia misma dé testimonio. Dice: y por cuanto Él amó a tus padres, escogió a su descendencia después de ellos, y te sacó de Egipto con su presencia y con su gran poder, para echar delante de tu presencia naciones grandes y más fuertes que tú, y para introducirte y darte su tierra por heredad como hoy. Cumplimiento de una promesa. Rescatarte de Egipto con mano poderosa. Y lo lindo es que subraya que lo ha hecho por amor. Y a través de ello, pues mostrar su poder. Entonces, todas estas cosas nos hablan de un Dios de amor, de un Dios todopoderoso, de un Dios que cumple su palabra, de un Dios que ha hecho pacto con los hombres. Eso de los pactos es fantástico, a mí me maravilla. Y la promesa de darnos una tierra hermosa donde fluye leche y miel, una tierra prometida, tipificando la vida eterna. Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra.
y no hay otro. Amén. Con todas estas pruebas, como dice la Escritura, pruebas indubitables, no hay duda, no hay otro. Solamente hay un Dios todopoderoso, y es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. El Dios de Elías, el Dios de David, el Dios de Moisés, el Dios de Pablo, el Dios de Abraham, el Dios de Noé, el Dios de Eliseo, el Dios de Samuel, el Dios de Isaías. O sea, no hay otro Dios. Él es el único Dios todopoderoso y verdadero. A Él sea toda la honra y toda la gloria por los siglos de los siglos. Y guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre. Este versículo encierra en sí mismo el fin y el propósito de Dios para los hombres. Dice, guarda sus estatutos. O sea, ese Dios hermoso, que es un Dios justo, es un Dios que nos da las instrucciones precisas de cómo debemos nosotros vivir aquí en la tierra. Cuando hacemos negocios, por ejemplo, cuando estamos en familia, cuando vamos a nuestros trabajos, nos da instrucciones precisas. Cómo hablar, cómo comer, cómo vestir, cómo tratar a los demás, cómo relacionarnos con Él. Y nos dejó su palabra. Y nos da ordenanzas porque Él es un Dios muy celoso de su santidad, celoso de su justicia. Y dice que las cuales yo te mando hoy para que te vaya bien. Las cuales yo te mando hoy para que te vaya bien. O sea, a ver, amados hermanos que están viendo este video, para que te vaya bien en la vida, aquí están los mandamientos, las ordenanzas del Señor, para que te vaya bien en la vida. ¿Tienes hijos? ¿Quieres que a tus hijos les vaya bien en la vida? Enséñales el camino de Dios. Enséñales su palabra para que les vaya bien y aparte para que vivan muchos años. Entonces apartó Moisés 3 ciudades de este lado del Jordán al nacimiento del sol, para que huyese allí el homicida que matase a su prójimo sin intención, sin haber tenido enemistad con él nunca antes, y que huyendo a una de esas ciudades salvase su vida. Este versículo es por demás, es un versículo que pone en entredicho que Dios sea justo. O sea, con un versículo como este, muchos pueden usarlo para dudar, para acusar a Dios de que no es justo. Es un versículo impresionante. Dice que cuando hay un accidente, porque fíjate bien cómo lo dice, para que huyese allí el homicida que matase a su prójimo sin intención. Hay muchos tipos de accidentes. Y a veces en esos accidentes pues hay alguna persona que fallece, o 2 o 3 personas que mueren. Y dice que la persona que cometiera una situación como esta, que tenía que huir, o sea, tenía que huir
Eso es lo muy cuestionable, lo muy discutible. Las leyes actuales ordenan lo contrario, que en un caso parecido, la persona que causó el accidente, por decirlo así, pues no debe huir. Pero Dios daba instrucciones precisas para cada cosa. ¿Qué estaba haciendo Moisés? Apartó 3 ciudades. Y dice, para que huyese allí el homicida que matase a su prójimo sin haber intención. Sin intención. Y aparte, sin haber tenido enemistad con él nunca antes. O sea, no hubo intención. Y no había una rencilla, un pleito. Simplemente es un hecho que ocurre y una persona muere. Y dice, y que huyendo a una de estas ciudades, salvase su vida. Se lo voy a poner de otra manera. En el caso de un accidente semejante, y muere aquella persona, aquel joven, aquella señora, aquella muchacha, y no hubo intención, simplemente es un accidente. Los accidentes ocurren, hay muchos tipos de accidentes. Aquí la instrucción es que la persona no se quedara allí, sino que se fuese de ahí. Y dice, para que salvase su vida. Para que salvase su vida. ¿Cuántos casos no hemos conocido, verdad? De que ocurre un accidente, está la persona fallecida y bueno, pues rápidamente se entera, no sé, algún familiar o varios familiares. ¿Y qué sucede? Pues inmediatamente buscan venganza. En ese momento, pues es un dolor terrible, un dolor grandísimo, y las personas pierden el control. Pierden el control. En su dolor, en su angustia, en su desesperación, en su asombro, pues es una gran tragedia, desde luego, es una gran tragedia. Y la reacción de ellos normalmente es, ¿quién fue? ¿Quién fue? Y pues buscar venganza. Y matar a la persona que provocó el accidente. Hemos visto muchos linchamientos. Entonces aquí había una instrucción y Moisés escogió 3 ciudades, 3 pueblos, que se les llamaba pueblos de refugio. Vamos a decirlo de otra manera. Estos pueblos eran la cárcel, vamos a decirlo así rápido, eran como la cárcel. Y ahí tenían que ir las personas. Béser en el desierto, en tierra de la llanura, para los rubenitas. Ramot en Galad, para los gaditas. Y Golán en Basán, para los de Manasés. Ahí está. Ese pueblo es la cárcel. Y la persona tenía que huir allí, dice, para que salvase su vida. Para que salvase su vida. Luego Dios da otras instrucciones al respecto. ¿Qué iba a pasar con la persona cuando ya estuviera en la ciudad de refugio? Y el proceso legal que se le iba a seguir. Pero en el instante tenía que salvar su vida. Esta pues es la ley que Moisés puso delante de los hijos de Israel. Estos son los testimonios, los estatutos y los decretos que habló Moisés a los hijos de Israel cuando salieron de Egipto. Qué hermoso que Dios siempre le ha hablado a su pueblo. Dios siempre le está hablando a sus hijos. Dios siempre le está hablando a la iglesia. Siempre hay palabra de Dios para nosotros. A este lado del Jordán, en el valle delante de Bet-peor, en la tierra de Sehón, rey de los amorreos,
que habitaba en Hesbón, al cual derrotó Moisés con los hijos de Israel cuando salieron de Egipto. Todo está registrado, todo está registrado en los libros de Dios. Y poseyeron su tierra, y la tierra de Og, rey de Basán, 2 reyes de los amorreos que estaban de este lado del Jordán al oriente, desde Aroer, que está junto a la ribera del arroyo de Arnón, hasta el monte de Sión, que es Hermón, y todo el Arabá, de este lado del Jordán al oriente, hasta el mar de Arabia, al pie de las laderas del Pisga. Bueno, ¿qué sería de nosotros? ¿Qué sería de nosotros si no tuviéramos, si no tuviéramos el punto de referencia, por ejemplo, del Jordán? ¿Qué sería de nosotros? Si Dios no hubiera dejado ciertas montañas, ciertos ríos que nos describen en la Biblia, estaríamos totalmente perdidos para ubicar dónde ocurrieron estas cosas. Y eso aumentaría en gran manera la duda. Pero qué hermoso que Dios registra lugares que todavía están allí. Y en base a esos lugares, que si al norte, que si al oriente, que si de este lado, que si del otro lado, el mar de Galilea. Qué hermoso que estén ahí estos lugares. Porque esos lugares dan testimonio de que la palabra de Dios es verdad. Y aunque, digamos, todo esto que acabo de leer, con nombres, pueblos, reyes, no es doctrina de salvación, pero sí es palabra de Dios, que queda como una referencia de que toda la Biblia es verdad. Y la ciencia, y la historia, y los investigadores hacen sus investigaciones y de pronto Dios permite que encuentren una verdad. Y así, poco a poco se va construyendo la verdad suprema de Dios. Esta semana miré por ahí un documental acerca de la luna. Y ustedes saben que yo tengo mi enseñanza muy clara, muy definida en los estudios del ADN espiritual de todo el universo, donde enseño que la luna representa a Satanás. Y el programa que miré era un programa totalmente, bueno, no totalmente, pero sí un 50% científico acerca de la luna. Y bueno, dicen muchas cosas, algunas muy alejadas de la realidad, ¿no? Que la luna fue creada por extraterrestres y que fue puesta allí de manera intencional, pero por extraterrestres, y el gran misterio de cómo se hizo la luna. Y bueno, alguien habla de que por decir, un planeta chocó con nuestro planeta y le arrancó la cuarta parte al planeta Tierra, por decir, y esa cuarta parte se transformó en la luna, se fue haciendo redonda y la Tierra siguió haciéndose redonda, en fin. Hay muchísimas ideas tremendas. Pero en medio de todo, ahí había un científico, varios, como 3 o 4, que decían: no sabemos cómo se hizo la luna, pero sí estamos seguros de que alguien la puso ahí de manera intencional. Bueno, en eso sí estamos de acuerdo. En eso sí, mis queridos científicos, estamos de acuerdo. Y había un punto que ellos mencionaban,
que era simplemente fantástico, fantástico. Hablando de la función de la luna en términos astronómicos. El tamaño de la luna, dicen que el tamaño de la luna era el tamaño ideal, que no podía medir menos y medir más. La distancia entre la Tierra y la luna igualmente. Hagan de cuenta que 1 kilómetro más o 1 kilómetro menos ya no funcionaría la luna en una armonía perfecta con la Tierra y los demás astros. Ya no. Y otra que llamaba muchísimo, muchísimo la atención era la órbita de la luna. La órbita. Y la ciencia, al menos estos científicos, rendidos, fascinados y rendidos. Estaba en la órbita exacta para provocar lo que provoca, desde los eclipses y las fases de la luna, en fin. Entonces, concluían, la luna fue puesta de manera intencional en la órbita correcta, a la distancia correcta, el tamaño correcto, para que se influencie todo como se influencia, como por ejemplo las mareas, por ejemplo. Entonces dice, la posibilidad de que la luna se hubiera hecho de una manera fortuita, así nada más por accidente, y se hizo y se colocó ahí. La posibilidad de que eso ocurriera, y da una cifra, ¿verdad? Dice, es una en trillones, esa sería la posibilidad. O sea, ninguna posibilidad. No es posible. Es imposible. La luna fue creada y fue puesta donde está intencionalmente. Entonces, y así, vamos a todos los pasajes bíblicos del Antiguo Testamento y seguiremos analizando todo. ¿Dónde empezó la humanidad, el primer hombre? ¿Cómo se hicieron las naciones? Y todo lo demás. Si hubo diluvio o no hubo diluvio. ¿Qué pasó con los dinosaurios? ¿Cómo se formaron los animales? Todo. Cuando se revisa todo eso, para usted y para mí es muy fácil. Sí, hay un Dios creador. Amén. Todopoderoso, santo y justo. Y Él es bueno y su misericordia es para siempre. Entonces, su palabra nos muestra un Dios precioso, que da testimonio de sí mismo y que supo muy bien hacer las cosas. Y que nos ha dejado testimonio escrito de cómo fue el principio de todo y también cómo va a ser el final de todas las cosas. Así es de que me gozo mucho en poder compartir esto. Te entrego esta enseñanza, esta meditación, esta reflexión, y que el Señor nos permita continuar en un próximo video. En el nombre del Señor, paz, salud, bendición para ti y para toda tu casa. Recíbelo. Amén.